Tutieu envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y suerte. Hoy continuaremos explorando el siguiente capítulo en el viaje de Yuri. En el episodio anterior vimos a Yuri sentado en su pequeña casa de bambú, decidido a abrir su propia empresa. Estaba buscando una oficina modesta, se enfrentó a rechazos extraños de los propietarios, pero no se rindió con Tutu, apoyándolo en silencio desde atrás. En la historia de hoy seguiremos lo que sucede en el día de la inauguración de Uri y cómo un ataque inesperado se convierte en un punto de inflexión. Manténganse atentos, no aparten la mirada de la pantalla porque los próximos sucesos los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que lo que sigue será aún más emocionante. Cuando la tinta dejó de fluir, la pequeña calle estaba casi en silencio. La puerta de cristal de la nueva oficina de Uri, que esta mañana estaba tan clara, ahora estaba manchada con gruesas y feas manchas de tinta. La tinta se extendió sobre las baldosas blancas y cubrió el único ramo de flores en la entrada, convirtiendo los suaves pétalos en un desastre negro. Yuri estaba frente a la puerta con el teléfono en la mano y los dientes apretados. Apenas unos minutos antes, él y Viet habían estado allí, ajustando el ramo, riendo nerviosamente sobre la idea de abrir una empresa que en realidad era solo una pequeña habitación. No había letrero, no había multitudes, solo una puerta limpia, un cartel sencillo y dos amigos tratando de no parecer nerviosos. Ahora esa fachada humilde parecía como si alguien hubiera intentado borrarla. Viet estaba a su lado todavía sosteniendo la cinta roja que pensaban atar al pomo de la puerta. Colgaba inútilmente arrastrándose por el suelo cubierto de polvo. A lo lejos en la calle, la motocicleta negra, la misma que había pasado lanzando tinta y luego se había ido rápidamente, ahora desaparecía en la curva de la calle. Solo quedaba el sonido del motor alejándose cada vez más suave bajo el crujido de los platos de una tienda de Pacho. ¿Quién haría algo así?, murmuró Viet. Yuri no respondió. Ya sabía qué sombra se encontraba detrás de ese casco negro. El dedo de Uri pasó suavemente por el botón de llamar. Durante las últimas semanas había intentado hacerse creer que los rechazos para alquilar una casa, los cambios repentinos y las miradas de miedo eran solo una mala racha. Pero el ataque a la puerta de su pequeña oficina en la tranquila calle de este pueblo era demasiado evidente para ignorarlo. Uri, llamó Viet suavemente. ¿Qué vas a hacer ahora? Uri respiró hondo, sus ojos seguían fijos en la puerta manchada. Voy a llamar a la policía, dijo. Cuando el teléfono comenzó a sonar, sus pensamientos volvieron al lugar donde todo había comenzado ese día, la casa de bambú y el mapa en su laptop. Esa mañana Yuri había estado sentado en su mesa de madera vieja en su pequeña casa de bambú mirando el mapa del pueblo en la pantalla. Los chinchetas marcaban los espacios en alquiler que había estado buscando. Muchos lugares ya estaban tachados. Un propietario de repente recordó que tenía un familiar que necesitaba alquilar la casa. Otro aumentó el alquiler al doble de un día para otro. Un tercero lo llevó por todas las esquinas del local para luego detenerse en la puerta y susurrar que no quería meterse en problemas. Uri nunca había causado problemas, pero desde que rechazó de manera tranquila que el tío Tuan se encargara de su trabajo, su matrimonio y todo lo demás en su vida, la gente comenzó a usar la palabra problema cuando hablaban de él. Nunca había trabajado para Tuan, nunca había recibido salario de él. Sin embargo, ese hombre mayor actuaba como si Uri fuera una pieza en un tablero de ajedrez que podía mover a su antojo. El rechazo de Uri fue suave, educado e implacable. Luego, las puertas por todo el pueblo empezaron a cerrarse. Uri amplió una pequeña calle justo fuera del centro del pueblo. No tenía nada especial.
una hilera de casas sencillas que habían convertido las habitaciones frontales en tiendas y pequeñas oficinas, pero el precio del alquiler que había anotado en su cuaderno coincidía con lo que podía pagar. Cerró la laptop, tomó las llaves y salió. La mañana alrededor de la casa de bambú era fresca y tranquila. Su motocicleta negra estaba apoyada en la cerca. Se puso el casco, echó un vistazo al pequeño patio que lo había protegido de tanta incertidumbre y luego arrancó la moto. Aún le quedaba un lugar más por probar. El camino se veía exactamente igual que en las fotos. Una peluquería con un cartel descolorido, una tienda de conveniencia con la puerta entreabierta, una casa de té con mesas bajas de metal y sillas de plástico rojo. Al final de la calle, cerca de una curva, una pequeña habitación con una puerta de cristal esperaba con un cartel de alquiler inclinado pegado por dentro. Yuri aparcó la moto y se quitó el casco. Un hombre con una camiseta de algodón delgada salió de la sombra. «Supongo que eres Yuri, ¿verdad?» «Sí». «Gracias por encontrarme», respondió Yuri. Se dieron la mano. El apretón de manos del dueño era firme con la mirada fija al frente. Dentro la habitación estaba vacía, pero con un piso de baldosas brillantes, paredes simples y la luz que entraba a través de la puerta de cristal. Yuri caminó de un extremo a otro y por primera vez en mucho tiempo pudo imaginar con claridad. Una mesa, unas cuantas sillas, una pizarra, el portátil abierto con el nombre de su empresa en la pantalla. «Esta calle no es tan concurrida como la principal», dijo el dueño observándolo. «Pero el alquiler es estable. Si realmente estás comprometido, podemos firmar el contrato pronto». Yuri miró detenidamente el rostro del hombre, preparándose para la vacilación que ya conocía. El hombre dudó un poco, luego bajó la voz. «Para ser honesto, ayer alguien llamó. Un hombre me dijo que pensara bien antes de alquilarte el lugar. Dijo que podrías causar problemas». Su mandíbula se tensó. «No me gustan los extraños que se meten en mis asuntos». La rabia se encendió en el pecho de Yuri. No preguntó quién había llamado, no necesitaba saberlo. «¿Entonces podemos firmar el contrato?», preguntó suavemente. «Siempre y cuando abras un negocio legítimo y pagues a tiempo», dijo el dueño. «De acuerdo». Una sensación de alivio se extendió por el pecho de Yuri. «Ya tengo todo preparado», dijo. «Lo haré correctamente». Se sentaron a una mesa pequeña y pasaron por los papeles. Yuri firmó una y otra vez cada firma como un pequeño paso hacia fuera de la sombra de los demás. Cuando terminaron, el dueño le estrechó la mano. «Le deseo éxito a tu empresa aquí», dijo. «Es bueno ver a los jóvenes arriesgarse». «Gracias», respondió Yuri. «Me has ayudado más de lo que pensaba». 2 semanas después, esa habitación vacía se había convertido en una oficina sencilla pero real. El cartel torcido de papel había sido reemplazado por un simple letrero con el nombre de la empresa de Yuri. La puerta de cristal había sido limpiada hasta quedar completamente brillante. Dentro, 2 mesas, una silla de madera prestada y una pizarra eran todo lo que podía permitirse, pero le pertenecían. La calle afuera sonaba como cualquier otra mañana. El canto de los gallos, las bicicletas, el sonido de los platos chocando en las cocinas de atrás. Pero para Yuri el aire de hoy se sentía diferente. Hoy era el primer día en que su empresa abría sus puertas. Ajustó el pequeño ramo de flores frente a la puerta. «¿Estás preocupado?», preguntó Viet acercándose con una cinta roja en la mano. «Un poco», admitió Yuri. «Solo tengo una habitación». «Cada empresa comienza con una habitación», dijo Viet. Un terco. Yuri sonrió aunque no lo quería. «Si esto tiene éxito, fingiré que siempre dijiste eso». «Intenta», respondió Viet sonriendo. «Gracias por venir», dijo Yuri en voz baja. «Quiero ver esto». «Entonces podré decir más tarde que estuve aquí desde el principio», dijo Viet. Yuri volvió a mirar la puerta de cristal, listo para decir unas palabras simples antes de abrirla por primera vez.
Luego escuchó un ruido. Un motor de motocicleta más ruidoso y estridente que las motos comunes en esta calle se acercaba rápidamente. Al principio no reaccionó. Las motos pasaban todo el tiempo, pero este ruido no se detenía. Venía directo hacia ellos cortando los suaves sonidos familiares. La moto negra dio una vuelta rápida y se detuvo a pocos pasos de la puerta. El conductor estaba vestido completamente de negro, chaqueta jeans, zapatos, casco bajo. El motor rugió vibrando ligeramente. Viet frunció el ceño. ¿Necesitas ayuda? El conductor no respondió. Con un movimiento rápido sacó una caja de plástico de su bolso, la abrió y caminó hacia la puerta de cristal. ¡Eh!, gritó Yuri. El líquido negro salió disparado. Golpeó la puerta con un fuerte estallido, rompiéndose en la superficie transparente. La tinta espesa comenzó a correr como ríos oscuros, salpicando el ramo de flores, las baldosas y los pantalones de Yuri. Viet retrocedió aterrorizado. El conductor dio media vuelta, saltó sobre su moto y aceleró. En un instante Yuri vio su reflejo en el vidrio oscuro. Pequeño, furioso, impotente. Luego la moto rugió y desapareció en la curva. El ruido comenzó a desvanecerse. El silencio volvió a cubrir la calle. Solo la tinta seguía moviéndose, cayendo lentamente por la puerta de cristal. Viet tragó saliva. Uri no persiguió la moto. No gritó ni maldijo. Simplemente se quedó mirando la puerta de su primera oficina, ahora destruida, y sintió algo en su interior cambiar de ser débil a firme. El zumbido en sus oídos cesó cuando la llamada se conectó. «Ya no voy a fingir, esto no es una oportunidad», dijo en voz baja por el teléfono. «Sé quién está detrás de esto. En algún lugar fuera de esta pequeña calle, el tío Tuan aún no sabía que esta vez Uri respondería a sus conspiraciones con la ley». Cuando las motos de la policía doblaron la esquina, la tinta en la puerta ya había comenzado a secarse, dejando marcas gruesas e irregulares. Los vecinos se habían reunido a lo lejos. Una mujer de la tienda de Po se limpiaba las manos en el delantal. Un hombre de la peluquería estaba en la puerta. Algunos niños asomaban la cabeza desde detrás de una bicicleta estacionada. Nadie se acercaba. Solo miraban la puerta dañada y al joven que estaba allí delante. Dos policías bajaron de la moto. «¿Eres el que llamó?», preguntó uno de ellos. «Sí», respondió Yuri. Su voz era tranquila, pero su mano apretaba con fuerza el teléfono. «Lo que acaba de pasar fue hace unos minutos». Describió la moto negra, cómo se movía el conductor, su ropa, de dónde venía y hacia dónde iba. Viet añadió lo que había visto, completando los pequeños detalles que Yuri había pasado por alto. Los policías tomaban notas, pero sus miradas volvían una y otra vez hacia la puerta de cristal sucia. «Esto no es la primera vez que te pasa, ¿verdad?», preguntó suavemente uno de ellos. Yuri dudó, luego negó con la cabeza. «Las puertas se cierran en el último minuto. Los propietarios reciben advertencias extrañas. Personas que de repente no quieren trabajar conmigo. No tengo pruebas, pero hay un patrón». El otro policía continuó. «Si alguien cerca tiene cámaras, pediremos ver las grabaciones. También necesitaremos que vengas a la estación para dar tu declaración detallada más tarde. Este tipo de vandalismo no ocurre por casualidad». No necesitaban decir su nombre. Yuri no tenía que saberlo. Mientras caminaban por la calle haciendo algunas preguntas, los vecinos empezaron a relajarse poco a poco. La mujer de la tienda de Po se acercó colocando una cubeta de plástico y un trapo viejo junto a los pies de Yuri. «Joven», dijo suavemente, «no dejes que quien hizo esto te haga cerrar». Yuri tragó con dificultad, sintiendo el nudo en su garganta. «Gracias, tía», dijo. Los policías subieron de nuevo a sus motocicletas, prometiendo llamar más tarde. La calle comenzó a vaciarse lentamente.
Los sonidos cotidianos regresaron, el agua hirviendo en las cocinas, la radio sonando con una canción vieja a lo lejos. Solo quedaban Yuri y Viet frente a la puerta. Durante un largo rato ninguno de los dos se movió. Luego Viet se agachó, levantó el trapo y lo sumergió en la cubeta de agua. «Vámonos», dijo suavemente. «Al menos hagámoslo parecer menos como una maldición». Le pasó el trapo a Yuri y comenzó a limpiar un lado del cristal con las manos desnudas. La tinta no era fácil de quitar. Se extendió negra y rebelde. Yuri presionó con más fuerza de lo necesario, como si pudiera exprimir toda la humillación de las baldosas. «No tienes que hacer esto hoy», dijo Viet después de un rato respirando pesadamente. «Puedes cerrar». «No», Yuri interrumpió. Viet lo miró. «Si cierras en el primer día solo porque alguien tiró tinta, entonces habrán ganado», dijo Yuri. Continuaron trabajando en silencio, sus hombros moviéndose al ritmo de un trabajo lento y enfadado. Unos pies ligeros se acercaron, deteniéndose justo detrás de ellos. «¡Uri!». Él se detuvo. Reconoció la voz. Se giró y vio a Tutu de pie allí, respirando agitada, con una bolsa de plástico pequeña que contenía una botella de jabón y un montón de ropa limpia. Sus ojos se abrieron al ver el estado de la puerta. «Vine lo más rápido que pude», dijo suavemente. «Viet me envió un mensaje». Viet asintió brevemente, luego se apartó. «Tengo que ir a mi cita», dijo. Puso una mano sobre el hombro de Yuri por un segundo. «Volveré más tarde». Cuando Viet se fue, la calle quedó nuevamente extrañamente silenciosa. Solo quedaban Uri y Tutu y la puerta llena de tinta entre ellos. Ella se acercó a la cubeta sin decir nada, echó un poco de jabón en el agua y sumergió uno de los trapos. «Dámelo», dijo suavemente, tomando el trapo de las manos de Yuri. «Tus manos están temblando». «Yo puedo hacerlo», protestó él, pero su voz no tenía fuerza. «Tú puedes», respondió ella, «pero no es eso lo que importa». Se quedaron allí hombro con hombro limpiando. La tinta comenzó a desvanecerse lentamente, dejando sombras en lugar de marcas oscuras. Las gotas de tinta se mezclaron con el agua jabonosa y se deslizaron por el piso de baldosas. El ramo de flores ya no podía salvarse, así que Tutu lo movió en silencio a un lado y lo colocó cerca de la pared, donde los pétalos dañados no serían lo primero que la gente vería. «¿Sabes quién hizo esto, verdad?», preguntó ella después de un rato sin apartar los ojos del cristal. La mandíbula de Yuri se apretó. «Sé quién está sentado en una casa grande y piensa que puede decidir cómo será mi vida», dijo. «Sé quién odia que haya dicho no». Ella tampoco mencionó su nombre. El aire a su alrededor ya estaba lo suficientemente pesado. «¿Te arrepientes?», preguntó ella, saliendo de su organización de sus planes. Yuri se detuvo, el trapo aún contra el cristal. «Si me quedo», dijo lentamente, «estaré a salvo, pero ya no seré dueño de mí mismo». Siguió limpiando. «Prefiero limpiar esta puerta 100 veces antes que vivir así». Finalmente ella lo miró, luego realmente observó las manchas de tinta en sus manos, el cabello húmedo en sus sienes, la rabia y el dolor brillando en sus ojos. «Este no es el día de apertura que pensabas», dijo suavemente, «pero las personas importantes siguen viniendo. Lo demás», ella miró las manchas de tinta desvanecidas, «lo demás es solo ruido». La puerta no estaba perfecta cuando terminaron, pero al menos estaba lo suficientemente limpia como para ver dentro. Podías ver las mesas, la pizarra, el humilde comienzo que no se iría. Yuri abrió la puerta con llave y la empujó. «Listo», dijo Tutu suavemente. «Tu empresa ya está abierta». Él se quedó en la puerta, respirando el familiar olor a polvo y jabón, escuchando los sonidos de la calle que se filtraban dentro. No se sentía como una victoria. Se sentía resistente, firme. «¿Estás bien aquí un rato?», preguntó ella. «¿Tienes que ir a la estación de policía?». Él asintió.
Quieren que dé una declaración completa esta tarde. Ella dudó. Te esperaré aquí después, dijo. Alguien debería estar aquí. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, respondió ella simplemente. Él ya no discutió. La comisaría era pequeña y funcional con la pintura algo desconchada en las esquinas. Un ventilador giraba perezosamente sobre las sillas de madera. Uri estaba sentado en una mesa de metal bajo una luz fluorescente parpadeante, relatando la mañana con palabras cuidadosamente elegidas. Los policías escuchaban pidiéndole a veces que repitiera algún detalle. Cuando Uri mencionó las extrañas llamadas telefónicas que los propietarios habían recibido, la frente del oficial se frunció. Ya hemos escuchado ese nombre antes, dijo suavemente. Finalmente Uri permitió que el nombre de su tío Tuan saliera de su boca. Nadie quiere hacer una denuncia formal. Tienen miedo. Yo también tengo miedo, admitió Uri. Pero tengo más miedo al silencio. El policía lo miró a los ojos. Con la grabación de la calle y los testimonios tenemos base para interrogar a algunas personas, dijo. Tal vez no cambie todo de inmediato, pero al menos quedará registrado. Eso es lo importante. Y Uri firmó el informe. Cuando salió afuera bajo la luz de la tarde, una sensación extraña entre alivio e incertidumbre lo invadió. Había hecho todo lo que pudo. Ahora lo que quedaba estaba fuera de su alcance. Esa noche, en una casa mucho más grande al otro lado de la ciudad, sonó el teléfono. El tío Tuan estaba en su sala de ladrillo con una taza de té humeante al lado sobre una mesa baja. El sonido de los insectos afuera llenaba el aire. El teléfono de repente sonó con insistencia. Escuchó en silencio mientras el oficial le informaba. Había ocurrido un acto de vandalismo. Las pruebas señalaban a hombres relacionados con él, y la policía le pedía que se presentara para un interrogatorio. Cuando la llamada terminó, sus dedos apretaron la taza de porcelana. Un niño de la casa de bambú lo había hecho sentarse bajo una luz fluorescente como si fuera un criminal irresponsable. Sus labios se curvaron no por miedo, sino por algo más frío, el orgullo herido. Uri susurró como si estuviera probando el nombre. «Te atreves». A la mañana siguiente, él iría a la comisaría con la camisa bien planchada, negando todo con una calma que había practicado, y saldría con una multa que podría pagar fácilmente, pero que dejaría una mancha que no podría borrar. Infracción administrativa, apoyo a la destrucción de propiedad, una pequeña línea en el expediente, una pequeña mancha en su perfecto control. Estaba más caliente de lo que pensaba. Cuando amaneció, la calle, frente a la oficina de Uri, estaba tranquila otra vez. Llegó temprano con un pedazo de tela en la mano y comenzó a limpiar las últimas manchas grises en la ventana. La luz del sol se deslizaba suavemente a través de la puerta, iluminando los bordes donde la tinta había quedado. Se oyeron pasos acercándose. «Empezaste sin mí», dijo Tutu con un tono fingidamente reprochador. Sostenía una bolsa de papel con olor a pan recién hecho y leche de soya caliente. «Pensé que había dicho que te ayudaría». «Ya hice suficiente ayer», respondió él. «Solo quería verlo limpio por la mañana». Ella dejó la bolsa sobre la mesa de la habitación y luego se quedó de pie junto a él. «¿Cómo están los policías?», preguntó. «Lo interrogaron», dijo Yuri. Él lo negó todo, pero los que tiraron la tinta ya hablaron. La policía lo va a encontrar. No mucho, pero para alguien como él, ser llamado a interrogarse ya es una grieta, continuó ella. Yuri esbozó una pequeña sonrisa sin rastro de humor. «Me va a odiar aún más por esto». Ella metió las manos en los bolsillos de su sencillo abrigo. «Puede ser, pero ahora sabe que no vas a bajar la cabeza y aguantar más».
lấy tay cô nhưng muốn dùng sức mạnh ấy để xua tan nghi hoặc. Nhưng trong ánh mắt anh sự rằng sẽ hiện lên rõ. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mì giữa bàn đã nguội lạnh, sợi mì lại mà chẳng ai động đến, chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài vườn, tiếng côn trùng giá trị và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã lựa chọn của Uzi là yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ can đảm để cô đã